la doctora Karina Chávez. Ella es especialista en en responsabilidad social y ética organizacional, licenciada en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, con maestría en responsabilidad social y ética organizacional. Y su segunda maestría es en Dirección y Gestión de Recursos Humanos y tiene un doctorado en Planificación y Gestión del Sector Social. Mediador comunitario certificado con 7 años de experiencia en su área y múltiple participación como voluntario en organizaciones con USAID Justicia y en las oficinas de justicia y Casa de la Cultura. Bienvenida a nuestro segmento, doctora Karina. Es un gusto tenerla con nosotros. Buenos días a todos, buenas tardes. Buenas tardes también y gracias por la invitación, ingeniero Emma Suazo. Estoy la verdad que muy contenta por este espacio, por esta oportunidad pues de transmitir la información y de motivar a más personas, si es así necesario, a que sean pues parte de la mediación. Excelente. ¿Qué es la mediación en sí, doctora? Bueno, la mediación es esa relación que vamos a nosotros establecer al momento de que tenemos un conflicto, ¿verdad? Porque en realidad nosotros, en la vida real, en la vida diaria, perdón, nosotros siempre vamos a tener conflictos, pero la mediación es la forma en que nosotros esos conflictos los vamos a tratar de menguar y vamos a tratar de solucionarlos. El medio o la forma en la cual nosotros vamos a ejercer eso es en base a la comunicación o el diálogo activo. ¿Cómo es una mediación entre partes? Bueno, la mediación entre partes, para que una mediación exista, primero tenemos que ser, ambas partes tiene que ser voluntario, ¿verdad? Yo quiero solucionar este problema y yo voy a aceptar que dialoguemos y vamos a llegar a un mutuo acuerdo. Entonces, primero que todo, necesitamos esa convergencia, ¿verdad? De ahí necesito siempre un mediador. ¿Por qué? Porque esa es la persona neutro en la cual va a regular de que ese equilibrio sea justo, ¿verdad? Entonces no solamente tenga yo la ventaja o yo también de parte puedo ceder demasiado y no llevar ventaja. Entonces el mediador trabaja más que todo como para ese equilibrio, de que sea ganar-ganar. Recuerden que una negociación es ganar-ganar. Si no se ganan en las dos partes, entonces es una simple transacción. Entonces, para que haya una mediación, ambas partes tienen que estar de acuerdo. Es una parte fundamental. Sí, así es. Es primero el primer requisito es a, apelar al diálogo, ¿verdad? Se invita a la otra persona, una de las partes invita a la otra persona a un diálogo activo, que pues significa de que ambas partes van a hablar, ambas partes están dispuestas a escuchar y a llegar a una solución. No solamente una parte va a hablar, por ejemplo, sino que hay una retroalimentación del diálogo. Entonces, por eso se llama un diálogo activo. También se le invita a esa persona, llegan a una hora, una fecha y un lugar indicado, ¿verdad? Que sea neutro, podemos decir que sea un lugar calmado, que las dos partes puedan exponer su caso. Y Tiene pues que siempre ser, va a estar el mediador, disculpe, ahí, siempre va a estar el mediador en esa reunión y las dos personas, porque solamente serían los involucrados directamente. Yo sé que a veces, por ejemplo, en una discusión, especialmente en las comunidades, pueden haber grupos de personas que se identifiquen con el problema, pero en realidad se buscan los líderes y siempre vamos a tratar de que esa mediación sea de tres partes. Entonces son las dos partes involucradas y el mediador. ¿y hay un lugar específico donde se realizan las mediaciones? Sí, en Honduras hay lugares específicos, llámese puntos de encuentro, que son puntos que casi siempre van a estar localizados en las escuelas públicas de la comunidad. También, pues, se puede, depende de la estructura, ¿verdad?, de la comunidad. Puede ser en una iglesia. Y también puede ser en justicia municipal si ya hablamos de un municipio que ya está desarrollado y ya tiene una estructura en la cual nosotros podemos ir
a justicia municipal y solucionar ese problema antes de llegar a los juzgados de paz. Los conflictos que se dan en las comunidades son conflictos bastante conflictivos, perdón, son bastante complicados. Bueno, hay una variedad de conflictos y casi los vamos a enumerar o los podemos estandarizar, ¿verdad? Conflictos de parejas que involucran solamente a los dos, ya sean novios, esposos, más que todo lleva eso, ¿verdad? Novios y esposos. Entonces, ese es conflictos de pareja. Conflictos familiares ya es cuando involucran padre e hijo, madre, por ejemplo, cuñados o abuelos, hijos. Entonces, ya ahí es familiar. Eh, entonces, porque vamos cruzando la familia prácticamente. También podemos tener conflictos de vecinos, podemos tener conflictos en las comunidades y, y de ahí empezamos a las derivaciones, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos algún tipo de conflicto que sea racial o por etnia o por ese tipo, ¿verdad? Pero más que todo serían esos, en parejas, vecinos, comunidades y familiar. Cuando se hacen las mediaciones, ¿se llegan a acuerdos generalmente o salen en desacuerdo de la mediación? Eso es un parte muy importante y es necesario saberlo. Cuando nosotros tenemos una mediación, entonces vamos a citar ambas partes y vamos a llegar a una descarga más que todo emocional. Muchas veces no llegamos a la resolución del problema en sí, pero si llegamos a la resolución a veces de sentimientos y de ese odio que a veces se puede generar o aquel sentimiento que se puede generar por la discusión o el problema que exista. Entonces, entro en contexto. Por ejemplo, muchas veces podemos tener dos comunidades que tengan un problema que tal vez llevan años que no se hablan y eso es generacional. O sea que el problema que tuvo el papá se lo hereda al hijo y los hijos también no se hablan y después los nietos no se hablan. Entonces, esa comunidad se divide y por no haber hablado del problema, por muchos incidentes. Entonces, cuando entramos a la parte de la mediación, cuando estamos en ese diálogo activo, comunicándonos no solamente las palabras, sino que lo que sentimos, lo que me hizo sentir esa persona tal vez en ese momento, la forma en que se está desarrollando todo ese dilema. Tal vez nosotros, por ejemplo, no lleguemos a una resolución, ¿verdad? Pero sí podemos ver a veces que ya generacionalmente no se hereda ya esa disputa, sino que las otras familias ya se empiezan a hablar y con el tiempo también las personas tal vez que muchos años atrás no se hablaban, ya se empiezan a reconciliar. Entonces, puede ser de que el problema en sí no se solucione, pero sí las relaciones humanas, que recordemos que son muy importantes para el mismo desarrollo de nosotros, ¿verdad? Para el crecimiento de la comunidad, son importantes. Entonces, restablecer eso yo creo que es lo más importante o es uno de los pilares que podemos ver que tenemos bastante influencia como mediadores y que es uno de los objetivos que los mediadores pueden tener a la hora de hacerlo, ¿verdad? No solamente es que, por ejemplo, si le debo dinero o si alguien debe dinero, que le pague el dinero, sino que tratar de tener una relación y establecer esas relaciones. O sea, ahí sería la palabra de restablecer, ¿verdad? Lo que se rompió, esos vínculos. Súper interesante el hecho de que conflictos que se dan generacionalmente, pues puede llegar un momento en que tienen una solución y además de eso en que las personas pues pueden volver a relacionarse entre sí y disminuye esa carga de odio en las comunidades, ¿verdad? Porque eso es una fuerte influencia en las comunidades. Generalmente una vez que se sale de la mediación, ¿hay algún documento que avale lo que ahí se trató? Sí, hay una acta de mediación que se redacta durante todo el proceso en el cual el mediador tiene que hacer prácticamente como un informe, ¿verdad? Entonces hace un resumen de lo que una parte dijo y después hace el resumen de la otra parte y si llegan a un acuerdo, por ejemplo, de que
va, por ejemplo, si fuera de dinero, que va a pagar semanalmente una cantidad de dinero, eso se pone si se llega a un acuerdo. Y se dice, se estipula, por ejemplo, en cuánto tiempo se va a pagar esa deuda, cuánto va a ser el depósito semanal, por ejemplo, o mensual, y todas las responsabilidades en las cuales en ese momento están adquiriendo ambas partes. La mediación, la mediación ayuda a descongestionar, ¿verdad? La carga que tienen los juzgados de paz, por así decirlo. Entonces, esto, ya que está tan cercano a las comunidades, pues es algo que es un mecanismo que alivia tensiones en las comunidades. ¿Cómo se siente como mediador cuando usted está en ese momento? Creo que uno de los papeles más importantes o la parte de realización, ¿verdad? De nosotros como mediadores es la parte de prevenir. El hecho de que tal vez la comunidad o los vecinos o las parejas tengan dificultades y nosotros llegar a aportar un granito de arena a que haya una dinámica, porque recuerden que todos tenemos conflictos, como le decía al inicio, ¿verdad? Pero tener esa dinámica de entendernos, de que a veces no siempre vamos a estar bien, las emociones, los sentimientos, y llegar a como a racionalizar eso para que las comunidades entiendan de que a veces no siempre vamos a andar de buenas, a veces se andan de malas, y no por eso es porque hubo una mala percepción y activar esa parte de la empatía, de la resiliencia. Entonces, eso la verdad que para mí yo tengo una buena satisfacción en la parte de mediación por eso, porque siento que en realidad uno puede ver los resultados, las acciones que uno toma y las decisiones también para poder hacer de la comunidad un lugar mejor para vivir. Qué bueno, Karina, eso es súper importante. Nosotros vimos que en los últimos años, desde el 2012, pues se han incrementado, o mejor dicho, se han fomentado y capacitado personas voluntarias para la mediación de conflictos en comunidades y también, como usted mencionaba, en las municipalidades, en las oficinas de conciliación, que después pasaron a ser mediación y conciliación y que en realidad pues que aumentaron la cantidad de puntos de mediación en comunidades y también en escuelas, ¿verdad? Porque también en las escuelas se generan conflictos y pueden haber malos entendidos entre estudiantes. ¿Desde cuándo es usted voluntaria, Karina? Bueno, yo soy voluntaria de toda la vida, ¿verdad? Yo desde chiquita, pues gracias a Dios, mis papás siempre han sido voluntarios en misiones, en misiones cristianas. Nosotros somos pues católicos, entonces siempre hemos tenido esa voluntad de servir y de trabajar con la parte de misiones. De ahí pues ya en el colegio, como estudié en el María Auxiliadora, entonces eso del voluntariado es algo activo. Pertenecía a un grupo que se llamaba Laura Vicuña, que trata acerca también de mucho ayuda a la comunidad y entonces pertenecí a ese grupo bastante de voluntariado. Fuimos a hacer bastantes acciones afuera también del colegio y pues de ahí he sido voluntaria, como antes lo mencionaba usted, en la Casa de la Cultura. He apoyado bastante los temas de arte y cultura porque siento que son parte de la prevención. Si nosotros como seres humanos no incentivamos la parte de las costumbres, de las prácticas, de la cultura, entonces nosotros vamos a perder nuestro origen y nuestro ser, ¿verdad? Entonces hay ciertos principios que son importantes inculcarlos especialmente a los niños, la parte de comunicación, los valores morales, la ética, porque de eso depende, la verdad, la calidad de ser humanos que seamos cuando vamos creciendo y no solamente crecer de estatura, sino que de conocimiento y también como profesionales. Entonces, en las diferentes áreas es importante no solo el conocimiento que tengamos, sino que con qué ética y con qué valores usted aplique su conocimiento, ¿verdad? Y que eso no afecte de forma negativa a los demás. Entonces, eso es algo que siempre se me ha inculcado en mi familia y yo creo que eso es importante también transmitirlo, ¿verdad? No solamente quedarse con esa información o esos valores. Karina,
Usted mencionó que, bueno, tiene una serie de voluntariados y que es súper interesante, ¿verdad? Pero ser voluntaria de un centro de mediación, ¿cualquier persona lo puede hacer? Sí, ¿O en tiene que realidad, tener o tiene que tener algún un requisito perfil. personal, un perfil, perdón, un Mm, perfil ok, personal? no, la verdad que si yo quiero ser voluntaria, especialmente en temas de mediación, solo me tengo que acercar a las personas indicadas, ¿verdad? En este caso sería justicia municipal. Entela es un departamento que está bien estructurado, especialmente porque lo apoya USAID y es una ente que avala bastante, tanto de forma de la parte de conocimiento y también de la práctica, cuando vamos a practicar la mediación. Entonces, primero lo que se necesita es la voluntad y después, pues, ya cuando usted llega a justicia municipal, ahí lo que va a pasar es que lo van a capacitar. A mí me certificaron, por ejemplo, como mediador comunitario y estuve alrededor de 2 años en capacitaciones con USAID, en los cuales pues venían varios doctores y personas capacitadas de otros países a darnos todo el conocimiento y hasta hicieron tres libros que son bien importantes para nosotros los mediadores, en los cuales van todos los pasos, todas las cosas que hay que hacer. Entonces, en realidad, si usted se compromete con la causa, usted va a crecer, ¿verdad? Entonces, el conocimiento ahí está y solo es de tomarlo, pues. Pero también es importante el perfil del mediador, no cualquier persona puede ser mediadora porque Ah, tiene que ujú. tener un requisito indispensable. Por ejemplo, tiene que ser una persona bien discreta, una persona que no genere conflictos, ¿verdad? Entonces sí tiene que haber un perfil Ah, específico para una persona que va a hacer mediación. ok, sí, ya entendí. Disculpe, la pregunta no la había captado así. Sí, es que mire, ve, cuando nosotros ya, usted tiene la voluntad de ser mediador, hay dos tipos, hay como dos tipos de mediador ya cuando estamos, ¿verdad? Estamos el que es promotor y el que es mediador en sí, pero ahí cuando usted está recibiendo esa capacitación y ese conocimiento, vamos detectando cuál de los dos es mejor, ¿verdad? Ya sea porque usted tiene una capacidad de análisis, una capacidad de comunicación, como usted bien lo mencionaba, es una persona discreta. Entonces, una persona que se da mucho a la parte de la escucha activa, porque no solamente es estar escribiendo, haciendo el resumen, sino que escuchar, leer las emociones, los sentimientos, para que si, por ejemplo, hay algún tipo de agresión, en ese momento se suspende la mediación y ya no se sigue, porque no podemos violentar los derechos humanos, por ejemplo. Entonces, eh, cuando vemos el perfil o las cualidades que tiene el voluntario, entonces miramos si está apto para ser promotor, que promotor es ese tipo de charlas que se dan en las escuelas, en las comunidades, acerca de cómo prevenir en ciertos temas, los temas que en la comunidad se necesite, si es violencia doméstica, si es algún tipo de prevención, por ejemplo, con temas de natalidad, si es algún tipo de cualquier conocimiento que necesite la comunidad para llegar para llegar a mediación, la podemos hacer con los promotores. Entonces, los promotores dan de una forma generalizada esa información, especialmente en la escuela para padres, por ejemplo. Entonces, ellos son los que aportan ahí. Entonces, ellos sí, se les capacita como para exponer, para aconsejar. Y ahí está el mediador también, que esa es otra como división del proceso en el cual este sí ya ejecuta el dilema, el conflicto y lo sabe manejar porque en realidad no pueden haber mediaciones que sean de una forma tranquila, que hablen como puede hacer de que el evento o la reunión se altere y usted tiene que tener el carácter de suspender esa reunión y de que primero se vaya una parte y después otra para que no genere conflicto, por ejemplo. No le escucho. Cuando se dan reuniones con alto conflicto, ¿se suspende inmediatamente la mediación? Hay un protocolo a seguir en el cual sí, la verdad que se suspende en el momento de que alguien no se pueda controlar, ya sean los sentimientos, el temperamento o el carácter sea muy fuerte, se ponga violento tal vez. Entonces sí, hay un protocolo en el cual uno de los principios de la mediación es que vamos a respetar los derechos humanos, ¿verdad? Entonces tenemos que respetar
el derecho de la otra persona y respetarme a mí. Entonces, en el momento de que yo violento algún tipo de derecho, entonces se cancela o se anula la mediación. Y posterior hay una segunda cita para la mediación cuando eso sucede, o qué se da en ese, No. qué Bueno, aplica en ese momento. el procedimiento a seguir es que primero, pues, estamos en la mediación, ¿verdad? Recuerde que el mediador va haciendo una acta en el cual va poniendo la información de que van diciendo ambas partes. Si la otra parte se pone de una forma intransigente, entonces lo que hace el mediador es que lo redacta, suspende la reunión, lo redacta y ahí mismo, pues, la resolución es que no se pudo llegar a nada porque la otra persona no quiso respetar, no tuvo diálogo activo, no puede comunicarse, está violento y se hace el informe. Este informe le puede ayudar a usted cuando, por ejemplo, va a los juzgados de paz o a justicia municipal, pero ya la parte de conciliación, que ya estamos aplicando leyes y no solamente es el diálogo activo. Entonces, usted, como parte de las involucradas, usted puede llevar ese resumen, ese informe que le da el mediador que tiene peso, entonces usted puede llevar y decir de que usted trató de hablar y resolver de una forma sana el conflicto que usted tiene, pero de que no lo puede llevar, o sea, no lo puede resolver, entonces ahí ya se procede pues ya con peso legal. Recuerda que no podemos violentar los derechos humanos sí, los derechos humanos de los demás, ¿verdad? Entonces, ahí mismo pues ya se tiene que aplicar la ley en el momento de que yo estoy agrediendo o estoy violentando algún derecho. ¿Cuál ha sido su mejor momento de mediador y su peor momento de mediación? Bueno, hasta ahorita, gracias a Dios, no he tenido así como un momento desagradable, tal vez circunstancias difíciles, pero eso es parte del proceso. De ahí, pues pienso que todos los momentos hasta el día de hoy han sido de mucho aprendizaje. La verdad que nunca no hay dos mediaciones iguales, porque no son las mismas personas, porque tal vez sí se repite una persona, pero no es el mismo ambiente o el mismo caso. Entonces, eso es bien interesante. Yo creo que una de las cosas que más me gusta de la mediación es que me hace crecer a veces porque no me pongo, o sea, cuando estoy en la mediación o cuando termino la mediación me aprendo algo más, tal vez de la parte de resiliencia, la parte de la empatía, entonces siento que es bonito si a uno le gusta la parte de las comunidades, ¿verdad? Y ese relacionamiento que existe en tratar de despejar conflictos en las comunidades. Y ya para finalizar, ¿cuál sería su consejo para las personas que, en base a esto de mediación, cuál serían sus palabras finales para ello? Bueno, las personas que quieran ser parte del equipo de mediación, yo los invito pues a que se acerquen a Justicia Municipal y piden información. Eh, es, es, mm, es bien, bueno, en Tela yo tengo conocimiento que hay varios puntos y que están activos. Hay bastantes líderes que llevan más años todavía que yo en temas de mediación porque tenemos el orgullo de que Entela sea uno de los primeros municipios en los cuales se aplica esta técnica de mediación y hemos tenido buenos resultados. En realidad, pues, Tela es una ciudad de mucha paz y mucha tranquilidad. A las personas les gusta hablar y llegar a una resolución dialogada de los conflictos. Entonces, eso es muy bonito porque no hay violencia. Entonces, eso sería mi consejo para las personas, pues, que ya somos mediadores, que sigan adelante, que no dejen o no abandonen la causa, porque en realidad el impacto que nosotros generamos en la comunidad es muy grande, porque en realidad estamos dando ejemplos de valores, de costumbres que es necesario que no mueran. La comunicación es algo bien importante, no solo porque transmite si necesito algo, si quiero algo, sino que también porque sana. Entonces nosotros a la hora de dialogar, de comunicar, no solamente estamos transmitiendo esa información, sino que hay un desahogo de emociones, de sentimientos, y eso es necesario pues para que
no solo las comunidades, sino que nosotros mismos en nuestras familias, nuestros vecinos, vayamos creciendo, ¿verdad? Entonces, la comunidad no va a ser la misma cuando ya existe un mediador en medio que trata de desarrollar esa comunidad y trata que todo permanezca de una forma estable y que tenga desarrollo. Que haya una sana convivencia y que haya paz dentro de toda la comunidad. Es muy Así. importante lo que usted menciona, así que es importante que las personas pues sean voluntarios y que se acerquen a formar parte de ser mediador. Reciben una serie de capacitaciones súper importantes. Yo las recibí también con el doctor Ferrer, algo Ujú. así. Y entonces, pues invitarles a eso, que se acerquen. Ser voluntario es muy importante porque se crece. Pero como usted decía también, fomentar los valores y enseñarlos es muy importante. En una entrevista que tuve sobre eticidad, me llamó mucho la atención que el exponente decía, tenemos que educar en Ujú. valores y integridad y ética. Y la verdad es que no todo el mundo conoce lo que son estos, porque no, a veces en la familia, pues lo desconocen también. Entonces, es muy importante pues comenzar a hacer esa educación en valores. Y bueno, agradecer, doctora Karina, su tiempo, sus conocimientos y desear a todo nuestro auditorio una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, ingeniero Emma Suazo. Feliz Muchísimas, Navidad. igual, muchas gracias, Karina.